Estate quieto a las agencias de empleadas domésticas. Buscarán frenar delincuencia asociada con este servicio. Más de 2.000 denuncias por maltrato animal se presentan anualmente. Pretenden penalizar esta práctica. En el pulso de la opinión, piden revisar situación de otras universidades tras escándalo en la San Martín. En Así nacen las leyes, detalles de la ley de presupuesto para el 2015. Insólito, más de 3.000 niños se quedarán sin colegio en el 2015. Les contaremos por qué. Indígenas reclaman presencia en la mesa de negociación gobierno-FARC. En pocas palabras, el dolor de un congresista por la pérdida de su mascota es un defensor de los animales. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. Los casos de robos y asaltos en los hogares en los que se ven involucradas las empleadas domésticas han aumentado en el país. Por esta razón se propone desde el Congreso ejercer un estricto y permanente control a las agencias que ofrecen este tipo de servicios. Hay muchas agencias que no verifican los datos de las niñas que van a trabajar a las casas. A mí me pasó, yo fui a una agencia, la muchacha dejó todos sus documentos allá, me dijeron que habían verificado todo y no fue así. Yo me puse en la tarea de revisar, de contactar a la gente y en ningún momento han verificado los datos de ella. Con el fin de evitar que muchas familias sean víctimas de estas mujeres que se hacen pasar por empleadas domésticas para poder ingresar a sus casas y apartamentos y cometer hurtos, la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, hace un llamado no solamente a las autoridades, sino a las agencias que realizan el proceso de contratación. A las autoridades que supervisen, que vigilen todas las condiciones de las empresas de servicio doméstico. También un llamado a las agencias para que verifiquen los requisitos, para que mejoren sus procedimientos y verifiquen cada uno de la información que cada empleada deposita en los formularios de inscripción, de acceso a la empresa. Asimismo, recomienda a los empleadores que aunque en las agencias se haga el proceso de reconfirmación de datos, ellos también lo hagan y además verifiquen los antecedentes con las autoridades correspondientes. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes inició la votación del proyecto de ley de equilibrio de poderes. La célula legislativa le abrió paso a la eliminación de la reelección de los principales cargos del Estado. La comisión avanzó en uno de los 7 ejes temáticos del proyecto de equilibrio de poderes: la eliminación de la reelección del presidente, vicepresidente, contralor, procurador, defensor del pueblo y registrador. Nos concentramos en votar todo el tema que tiene que ver con reelección de presidente, vicepresidente, lo que tiene que ver con reelección de procurador, contralor y demás. Hablo en el sentido de eliminar esas formas de reelección. Para los congresistas, la eliminación de la reelección en estos cargos del Estado permite que no se concentre el poder en unos pocos. Permite que la concentración del poder no sea mayor. No es lo mismo cuando un funcionario tiene un periodo por 4 años y termina y llega uno nuevo, a quien está en el ejercicio del cargo, utiliza todo el poder y los instrumentos del Estado para hacerse reelegir. La próxima semana la Comisión Primera de la Cámara continuará con los temas de silla vacía, puerta giratoria, Senado regional y listas cerradas. El maltrato animal continúa siendo una práctica frecuente en el país. Anualmente se registran cerca de 2.000 denuncias por este tema sin que los maltratadores sean castigados. Afortunadamente en el Congreso existe un proyecto de ley que busca defender el respeto por los animales. Su autor está pidiendo celeridad en aprobarlo. Imagínese usted el grado de apatía que tiene que tener hacia la vida una persona para maltratar de esa manera a los animales. Titulares como estos son los que en los últimos días se han destacado en los medios de comunicación, pero más allá de generar rechazo entre algunos colombianos, estas situaciones siguen ocurriendo a diario precisamente porque no hay una legislación que permita castigar fuertemente a quien las comete. Y en Colombia hace falta regulación en este tema, pues para proteger esas vidas. Tampoco la ley de cierta forma los protege, sino que los trata como cosas de más. La gente lo ve normal, como bueno, sí, maltrataron al animal y ya, no pasó nada. Es por esto que el representante Juan Carlos Lozada, autor de la ley que busca penalizar el maltrato animal, le hace un llamado urgente a sus compañeros para que se agilice el estudio de la iniciativa. Yo sé que el equilibrio de los poderes es muy importante, yo sé que los proyectos del gobierno son vitales para
el futuro de nuestro país, pero de la misma manera tiene que serlo la protección de los animales. La ciudadanía quiere proteger a los animales de Colombia y lo quiere hacer ya, de manera urgente. De aprobarse esta iniciativa, además de quitarles a los animales la calificación de bienes muebles, los maltratadores tendrán que pagar hasta 3 años y medio de prisión. La destitución de varios generales de la cúpula militar comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos y el retiro de las 5 propuestas que están siendo estudiadas en el Congreso sobre reforma al fuero penal militar fueron algunas de las solicitudes realizadas en la plenaria de la Cámara durante el debate de control político sobre ejecuciones extrajudiciales. Además de exigir la destitución de algunos generales de la cúpula militar por estar vinculados a los llamados falsos positivos, durante este acalorado debate citado por el representante Alirio Uribe, el congresista reveló algunas cifras sobre la frecuencia con la que estos se han registrado en los últimos años. Pudimos demostrar que durante el gobierno de Andrés Pastrana se cometía una ejecución extrajudicial cada 3 días. Pudimos demostrar que durante los 2 gobiernos de Uribe se cometían 2 por día. Y pudimos demostrar que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha cometido una ejecución extrajudicial cada 5 días. Y ahí están las cifras. Recalcó además que este no fue un debate en contra de las fuerzas militares, sino un medio para ilustrar al país sobre la importancia de fortalecer la justicia ordinaria. Pidió también al Congreso y al Gobierno Nacional retirar los 5 proyectos que cursan actualmente sobre la reforma al fuero penal militar. Que se mantenga como está. Nosotros no estamos diciendo que se acabe el fuero penal militar, estamos diciendo es que las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH no pueden ser conocidas por la justicia penal militar. Según las cifras registradas por el representante Uribe, actualmente en la Fiscalía cursan 3.420 investigaciones que vinculan a 5.700 militares, de los cuales ya hay 817 condenados. La Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2015 ya está en firme. Su ponente, el representante a la Cámara, Pierre García, nos explica cómo quedó en Así Nacen las Leyes. Proyecto de ley por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Representante Pierre García, ¿qué pretende esta iniciativa? ¿Cuál es el enfoque que usted hace como ponente? Bueno, el proyecto de ley de presupuesto prevé las apropiaciones que se van a hacer en recursos para el 2015 y asimismo entonces estima y proyecta cómo se van a hacer los gastos del presupuesto general de la Nación. En él se discute qué recursos se van a destinar a los ministerios, a los institutos nacionales, asimismo el regionalizado de cuánta plata corresponde para cada región para poder atender las necesidades de todos los colombianos, las necesidades en inversión, en infraestructura y así, en pocas palabras, hacer el plan de ruta de cómo se van a gastar los recursos de la Nación en el año 2015. Esta iniciativa es una de las más importantes que cada año el Ejecutivo somete a consideración del Congreso de la República y desde luego al escrutinio de los ciudadanos. De ser aprobada, ¿cómo afectaría a las familias colombianas? Si hay recursos destinados para la inversión social, para la educación de calidad, para la salud, es porque en el presupuesto se previeron estos recursos. Igualmente, hacer un enfoque fuerte en el debate de control político para garantizar que se cumpla con los fundamentos de austeridad, es decir, que no haya derroche en estos recursos, en el gasto, que haya eficiencia en el gasto y calidad en el gasto, que de verdad cada peso logre un impacto positivo en la vida de los colombianos. El proyecto de ley de presupuesto general de la Nación presentado por el Gobierno para la vigencia fiscal de 2015 tiene un monto aprobado por el Congreso de la República que asciende a 216.2 billones de pesos. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés ciudadano en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. El departamento del Quindío ha ocupado en los últimos años los primeros lugares de desempleo en el país. Reactivar la caficultura, fuente primaria de su economía, destinando recursos para la renovación de sus cafetales, declarados Patrimonio Nacional, es la propuesta desde la Cámara de Representantes. Reavivar la economía del Quindío a través de la caficultura, principal fuente de empleo en la región, es el objetivo de un proyecto de ley radicado por el representante por este departamento, Luciano Grisales. Para que el 5% de las regalías asignadas al departamento del Quindío sean destinadas
a la renovación y a la fertilización de los cafetales. Generar empleos rurales a través del sector transporte, el comercio de víveres y la siembra, la fertilización y recuperación de cafetales es uno de los ejes centrales de esta iniciativa. Cada año van a calificar 3.600 hectáreas, de tal forma que al cabo de los 3 años, más o menos unas 10.800 hectáreas, eso significa casi el 48% del área actual de cultivo va a tener la oportunidad de beneficiarse. La operación del proyecto estaría a cargo del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, mediante el cual se le dará prioridad en su etapa inicial a los muy pequeños y medianos caficultores para acceder a estos beneficios. Más de 3.000 estudiantes se quedarán sin estudio a partir del 2015 por la suspensión de convenios entre colegios públicos y privados. Desde la vicepresidencia de la Cámara de Representantes piden medidas urgentes para evitar esta situación. El representante a la Cámara, Efraín Torres, denunció improvisación por parte del alcalde Gustavo Petro al tener más de 3.000 niños en riesgo de quedar sin estudio. Le está quitando las alas a todas las familias de las localidades para que sus niños puedan estudiar cerca a su casa. Debemos tomar este tipo de decisiones cuando de verdad haya una solución sensata. El edil de la localidad de Suba aseguró que los niños que gozaban del beneficio estudiantil son de estratos 1 y 2 y no tienen posibilidades económicas de acceder a ningún tipo de educación. Hablamos de que lo primordial para la seguridad, hablamos de paz y es la educación, y le estamos recortando ese derecho que tiene el niño como de estudiar cerca de su casa. Desde el legislativo se hizo un fuerte llamado a la administración distrital para no dejar a estos niños sin estudio y renovar los convenios público-privados existentes. Le pedimos a la Secretaría de Educación que tome las medidas pertinentes. Hemos recibido denuncias de la localidad de Suba y no quiero que esto siga pasando en las otras localidades. Permitir que algunos representantes de las comunidades indígenas tengan participación en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba, es la exigencia que está haciendo el representante Germán Carlos Sama, luego de los hechos ocurridos en los últimos días con líderes de la comunidad Nasa y las amenazas que han seguido recibiendo después del juicio en contra de 7 integrantes de la FARC que hacen parte de esta etnia. Así como han ido otras organizaciones allá a dialogar, se hace necesario hoy más que nunca que los pueblos indígenas estemos allá precisamente para ver y delimitar nuestros derechos frente al territorio y frente a la vida. A las FARC solicitarle con todo el respeto, pero con toda la contundencia, de que no es posible que nos sigan metiendo en este conflicto que no ha sido nuestro, y un mayor respeto hacia nuestros derechos y hacia nuestra vida. La crisis desatada en la Universidad San Martín motivó a los congresistas a pedir una exhaustiva revisión de todas las instituciones de educación superior en el país. Se abre la polémica sobre la creación de una superintendencia que las vigile y la revisión de la Ley 30. Este es el pulso de la opinión en Noticias Cámara de Representantes. Yo quisiera que el gobierno se la jugara toda para frenar el mercantilismo educativo, sobre todo a nivel universitario, que existe en el sector privado universitario. Lo que tiene que hacer el gobierno es cortar eso de raíz. Entrar, intervenir, quienes hayan malversado los fondos que son recursos públicos, recursos que son para la educación, pues tendrán que ir a la cárcel. El Centro Democrático es partícipe de apoyar en todo sentido a los estudiantes en sus derechos. Garantizar sus derechos, que estos muchachos terminen y puedan garantizar su ciclo de formación. Y de otro lado le hicimos un llamado a la ministra para que rápidamente traiga la ley 30, una reforma a la ley de educación. Creo que en esa vigilancia y control el gobierno también debe garantizar la prestación del servicio. Las decisiones que el ministerio ha estado implementando creo que tienen toda la lógica del mundo y nosotros estaremos acompañando con todo lo que sea necesario a las decisiones del ministerio. Del 30 al 50% pasaría la participación de la mujer en los cargos públicos del país. Un proyecto de ley estatutaria reformaría la llamada ley de cuotas con el fin de lograr una verdadera equidad de género en la participación política de la mujer. En su lucha por la equidad de género, la segunda vicepresidenta de la Cámara, Sandra Ortiz, radicó un proyecto de ley para posicionar a la mujer en cargos de decisión de las 3 ramas del poder público. Se va a aumentar
en un 50-50, es lo que queremos, que en los cargos de poder, en los cargos de decisión, las mujeres seamos visibles. No solamente que nos aprueben la lista cremallera, porque va a pasar en muchos departamentos que nos aprueban, pero no hay mujeres que quieran participar porque no tienen escenarios. Se establece la presencia de mínimo una mujer en las elecciones por ternas, genera estímulos de deducción en la renta para aquellas empresas privadas que superen la cuota y busca poner a Colombia a la par de otros países en el tema de equidad de género. El derecho comparado que lo está haciendo países como Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, que allá las mujeres tienen esa participación de 50-50, pero en cargos de decisión. La iniciativa crea además un artículo de